En el vídeo de hoy vamos a revisar todo lo que se lleva en una bicicleta de gravel para hacer la Tramón Gravel, la vuelta de gravel de Canyon en 4 días y 5 noches. Así que vamos a comenzar a describir la bicicleta. A ver, es una bicicleta bastante estándar de cuadro de aluminio, horquilla de carbono, tija de carbono. Es una Orbea Terra 2018-19 y tenemos el bikepacking trasero que es de Topic. Y en la parte del Topic llevamos unas zapatillas bastante planas para poder caminar cuando lleguemos al lugar, una ropa de correr que sirve para nadar, bañarse y dormir porque seca bastante rápido, una ropa interior técnica, una superior un poquito más abrigada y el cortaviento lo llevamos en el bolsillo trasero. También llevamos un pantalón de 2 partes para pantalón corto y pantalón largo bastante comprimido, y todo esto lleva dentro de una bolsa comprimida. Aquí ponemos algo si queremos que seque o los calcetines para que seque. El sillín también es bastante estándar, llevamos 2 botellines de agua porque como podéis ver es bastante árido. Ahora llevamos una luz trasera bastante potente, eso sí, que se carga por micro USB, así que tenerlo en consideración si lleváis un solo cable. De GPS estamos llevando un TuneUp Cross-Ride, que es buenísimo para seguir las rutas. Aquí en el vídeo se ve bastante difuminado, pero cuando lo estás rodando es muy bueno para seguir rutas. A ver si lo podéis ver mejor aquí. Sí, aquí lo podéis ver. Para seguir rutas es una pasada. He podido cargar hasta 210 kilómetros, que es la Tramón Gravel sin problemas. Lo carga bastante rápido, luego lo sincronizáis con Strava y listo. También llevo un quad lock para poder llevar la GoPro en la parte delantera y una luz para la noche. A ver, de momento no es necesario rodar de noche, pero en el día, si hay mucha neblina o carretera o en túneles, me lo pongo. Si venís a rodar en temporada de marzo a septiembre, octubre, si pensáis rodar de día, incluso no es necesario algo tan potente, sino una luz de presencia sería más que suficiente. En la parte inferior llevamos las herramientas, llevamos un multiherramientas, mi colega lleva la mancha, ¿sí? Vale, sí, lleva la mancha. Un sistema para reparar el tubeless, porque las dos ruedas están en tubeless. Las ruedas que estamos llevando es una Victoria Terrano Dry con un ancho de 42, dependiendo del terreno y de la lluvia. A ver, yo hubiera preferido llevar delante algo con más taqueteado, porque el taqueteado que llevamos lateral es bastante poco o inexistente, y si he tenido una caída por no tener lateral o algún susto. El tipo de terreno, esto es lo más difícil que vayáis a encontrar en bajadas. Hay bastantes piedras, así que se tiene que bajar con bastante cuidado. En transmisión llevamos una 2x11 GRX 400, no es el tope de gama ni la gama media, diría que es la gama baja de GRX. Frenos de disco, también gama de entrada GRX, pero que funcionan bastante bien. Pedales SPD XT. Y en ropa, dependiendo del clima, pues vamos en cortos con zapatillas. También llevamos un accesorio para el GoPro que es una pasada. A ver si enfoca. Y que lo sacamos y se pega en vertical. La ventaja de esto es que lo podéis guardar o lo podéis poner en vertical. Así que esto va bastante bien. Y podéis tener mucha variedad de planos. ¿Qué más? Llevamos guantes bastante acolchados, maillot largo, camiseta térmica, gafas fotocromáticas, también podéis traer una de sol dependiendo del clima que os vaya a hacer. Y la bicicleta, algo que me estoy olvidando, pues nada, también os recomiendo traer cera o aceite, porque si ha llovido mucho o empezáis a gravelear es probable que la cadena os ensucie y todos los días vais a tener que echar a cera. Yo estoy ya con casi nada de cera, llevamos poquísimos kilómetros el día de hoy. Sobre las rutas que estamos haciendo, ahora os voy a dejar el vídeo explicando las 2 rutas que se hace o que valen la pena mucho en lo que es el tema de gravel. Una es de la carrera de Canyon, que lo podéis hacer si queréis del tirón, pero es una matada, o lo podéis partir en 2 días. También os dejo una recomendación de dónde quedarse. Y la Tramón Gravel, también hay partes de carretera, pero hay mucha parte de montaña y dependiendo del clima se os va a poner más o menos difícil. Bueno, seguimos rodando y ahora os explico el tema de lugares donde quedarse y si queréis partir las rutas. También os dejo en el blog todas las indicaciones y los enlaces a Wikiloc para que os descarguéis los GRX. Pero esta es la bolsa trasera. Me había olvidado de mencionar de una bolsa muy pequeñita e importante.
que es la bolsa delantera, y es donde llevo varios accesorios: el cargador rápido, un cable USB-C tipo C, un powerbank de 10.000 mAh, la cartera, la mascarilla que ya no se necesita, una barrita de comida, la pasta y el cepillo de dientes. Así que esta bolsita delantera es práctica para no tener que desarmar toda la bolsa trasera. Lo primero, para organizar la ruta, vamos a ir a Wikiloc y buscar Gravel Mallorca. Buscar como texto, y la ruta que hicimos el primer día fue la Cañón Toros. Es una ruta bastante rodadora en algún tramo, bastante técnica en otro, y en otros tramos bastante de doble suspensión. Pero bueno, a Mallorca puedes llegar por dos puertos, Palma o Alcudia. La ida, nosotros llegamos a Palma, el ferry que sale en la noche desde Barcelona llega a las 5 de la mañana. Así que tenerlo en consideración, porque si queréis comenzar desde el primer pueblo, que es Sineu, nosotros llegamos en ferry pero con un coche. Llegamos hasta Sineu a las 7, 8 de la mañana, desayunamos y después de la noche de no haber dormido porque no pillamos camarote, comenzamos la ruta. La primera parte de la ruta es muy rodadora, diría que hasta el kilómetro 40-50, luego empieza una subida un poco más complicada, pero nada difícil. A partir del kilómetro 60 la cosa se empieza a complicar, teniendo un pico bastante técnico en esta parte, donde es necesario bajarse y caminar en varios trayectos. Pero bueno, la vista y el trayecto vale la pena. Eso sí, si os queréis ahorrar este pico, podéis bordear la ruta por aquí, porque hay una carretera perfectamente ciclable por este lado, o incluso no hacer el pico y saltarte todo. Pero bueno, si queréis hacer el trayecto oficial, tener en consideración que el pico, que está en el kilómetro 65, es bastante pronunciado y técnico. Luego la bajada es bastante bonita, nada complicada, es una bajada a un puerto de la ciudad, Porto Colom. Nosotros hicimos noche aquí en un albergue hostal bastante económico en temporada baja, ya que nosotros fuimos en el mes de abril y nos salió la noche por 35 euros. Dependiendo de cuánto vayáis, pues os va a salir muchísimo más, ya que en temporada alta también por el calor va a ser más complicado. Tened en consideración que los puntos y fuentes de agua son bastante limitados hasta Porto Colom. Si queréis hacerlo en verano, os recomendaría 2 portabidones sin duda. Al día siguiente salimos de Porto Colom para volver a coger el coche, hacemos la ruta circular. Y la primera parte de la montaña es bastante bonita porque es entre piedras. Tener mucho cuidado porque hay piedras que cortan mucho y os podéis llevar un susto con las cubiertas, con algún corte lateral. Pero vale la pena, las vistas desde esta parte son bastante bonitas. Y también, nuevamente, si tenéis mucho miedo y os queréis evitar esta parte, pero que es muy guapa, os podéis saltar por la carretera. Luego tenemos puertos de montaña bastante asequibles, bastante rodador. En la parte de aquí hay un monasterio que vale mucho la pena, pero también si estás muy cansado, el monasterio os lo podéis saltar y seguir todo recto. Volvemos a Sineu y volvemos a comer en el pueblo. Hacemos un día de descanso para coger el plato fuerte de Mallorca, que es la Tramón Gravel, y es esta de Jerique Biker. A ver, el loco este se lo hizo en un día. A ver, no lo duda, pero lo pongo en duda también. Los que conocéis de Mallorca vais a saber que la isla está dividida en una parte que es la cadena montañosa, que es la Tramuntana, pero la Tramuntana es muy conocida por la 312, una carrera de 312 kilómetros donde se cierra la isla. Y es una carretera bastante bonita que va al borde del mar. Pero a diferencia de esta, la Tramón Gravel va mucho por caminos sin asfaltar, zonas bastante más técnicas y que vale muchísimo la pena si lo hacéis solo, porque no vais a tener coches, tampoco vas a tener gente. La cantidad de gente que nos cruzamos en abril era mínimo, a lo mejor un par de excursionistas o gente que caminaba por la montaña. Bueno, la ruta puede salir tranquilamente desde Palma. El día que le hicimos nos llovió un poco durante la mañana, pero es bastante asequible porque no se enfanga mucho, ya que son terrenos agrícolas o pistas semiasfaltadas. Es muy rodador hasta que lleguemos a Pollença. En Pollença ya la cosa se complica, hacemos el primer desayuno y la primera subida de montaña es bastante bestia, pasando desde los 70-50 metros hasta los 580 metros, o sea, es decir, 550 metros en pocos kilómetros. Y os recomendaría que no os vayáis por la carretera, que hagáis este puerto de montaña prehistórico porque vale muchísimo la pena. Es un zigzag tremendo, pero bastante no técnico, pero necesitáis estar concentrado durante toda la ruta,
porque vais a subir casi 600 metros en pocos kilómetros, con piedras, dificultad técnica, subida y unas cubiertas que tengan un poco de grip valdrán la pena. Yo llevaba las Terrana Dry, como yo lo expliqué, y me parecían suficientes, pero bueno, aquí una cubierta de terreno seco se compensa con técnica. Llegamos a los primeros puertos, la zona es muy guapa y vais a seguir subiendo, subes bastante, es decir, os recordáis que comenzamos por sobre los 30-50 metros, pues llegáis hasta los 824 metros. Pasáis el embalsament de Cuber, que también es muy chulo para ver, hay un túnel bastante fresco y comienza la bajada. Aquí nosotros decidimos coger más carretera porque este puerto técnico de montaña para bajada y con la hora y el cansancio no lo saltamos, lo bajamos por carretera y que también vale mucho la pena porque llegáis a picos de 60-70 km por hora tranquilamente. Aquí también pillamos un hostal para dormir porque íbamos con el bikepacking, vale muchísimo la pena quedarse en el pueblo. Es bastante bonito, pero atención, es bastante caro. Es una zona muy turística, nosotros encontramos un restaurante bastante bonito y sencillo que cenamos por un precio bastante asequible. También os dejo la recomendación en el blog. Luego de descansar también podéis bajar al puerto si os veis con energías por la MA11, pero nosotros descansamos y al día siguiente continuamos con la ruta. El último día es una ruta más asequible porque hayas bajado todo este puerto de montaña, estás un poco más descansado y empiezas a encadenar puertos de montaña pequeños. Pasas por Tellá, Valdemosa, toda esta parte es carretera, pero aquí ya se pone creativo. Aquí empezáis a tomar caminos laterales al borde de la playa, técnicos, bastante guapos, pero si no tenéis técnica en la bicicleta de gravel, tened mucho cuidado. Si no os veis con seguridad, podéis coger la carretera que va bastante paralela al circuito en muchos trayectos. Luego, sobre las zonas prohibidas o no prohibidas, nosotros vimos alguna carretera que ponía prohibido a caminantes y ciclistas y luego vimos a coches de inmobiliarias, así que pasamos de esa señal. Luego, en esta zona, cerca de Estellar, si no recuerdo, hay un refugio bastante guapo que vale mucho la pena entrar y verlo. Había una botella de aceite de girasol. Si seguís por la costa, también podéis llegar a Andrax, pero la ruta se desvía a Calviá, que también es muy bonito, es una zona bastante ciclista. Preparaos que en los supermercados os van a clavar bastante. A nosotros nos clavaron por 4 cosas casi 20 euros. En los pueblos son hermosos, son rutas de bastante gravel, es decir, que no vais a encontrar muchos ciclistas de carretera, pero bueno, en la parte de Calviá a Palma sí que ya sueles encontrar muchos ciclistas, porque es el nexo entre Palma y Calviá, es un puerto de montaña también bastante guapo. Nada complicado y ya son de bastante carretera. Al llegar a Palma, pues bueno, ya cogemos el coche y tiramos para Alcudia, donde es nuestro ferry de vuelta. A ver, estas son las dos rutas que hemos encontrado. Mallorca es un territorio bastante gravelero y bastante de montaña y bastante de carretera. Vais a encontrar ciclistas para aburrir por todos lados. Eso sí, os recomiendo, si usáis tubeless, guay, pero si no, llevar una o dos cubiertas porque la zona de piedras y de montañas al lado de la costa hay bastantes piedras cortantes y cardos. Así que si tenéis preguntas sobre las rutas o los lugares donde nos hemos quedado, los estoy dejando todos detallados en el blog. Sí, te la doy. Gracias. No, las piedras están por algo,